días. Para mí es un gusto estar con todas y todos en estas jornadas de paz. Todos queremos la paz, pero no es tan fácil construirla, ¿cierto? Entonces, contamos con todo su compromiso, con todo su esfuerzo, y como digo, para mí es un honor compartir, estar presente en estas jornadas de paz. Según definen las Naciones Unidas, la cultura de paz, como ya se ha dicho, es un conjunto de valores, modos de comportamiento, estilos de vida, que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Se abordan directamente las causas. Esto es importante. Muchas veces nos quedamos en la superficie, en apagar el incendio, pero las causas se mantienen, entonces el conflicto también se mantiene. Se abordan, como digo, las causas a fin de resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación. Como principios fundamentales para establecer la cultura de paz, se plantean la libertad, la justicia y la igualdad. Pero estos principios no bastan. Ahí sí. Ya, gracias. Digo que estos principios no bastan. Se requieren respuestas concretas, acciones que conduzcan a una manera diferente de pensar y de actuar, basada en el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. Muchas veces hablamos de derechos humanos y nos olvidamos que la naturaleza también tiene derechos, y que si hay problemas con cambio climático y muchas otras cosas, es por nuestra culpa, por el ser humano que ha destruido la naturaleza y que la sigue destruyendo. Entonces también tenemos que tener conciencia de respetar los derechos de la naturaleza. En este sentido es necesario comprender que todos contribuyen a vivir una vida con dignidad, y esto es un derecho. Y todo lo que atenta contra la vida digna es una vulneración de derechos. Es decir, que cualquier derecho que se vulnere es un abuso de poder. Pero entonces decimos la dignidad. Muchas veces usamos esa palabra, pero ¿cuál es su sentido? ¿Qué significa? Es muy sencillo. La dignidad es nada menos que el valor intrínseco que toda persona por igual, por el hecho de ser humana, y por tanto tiene dignidad. Y por tanto la dignidad es la fuente de los derechos humanos. Tenemos un valor desde que nacemos. Y ese valor nos da derechos a todos por igual. Algunos sí se respetan sus derechos, pero en el sistema que vivimos a la mayoría no. Entonces tenemos que conquistar nuestros derechos, conquistar lo que nos pertenece, pero primero tenemos que tener conciencia de que esos derechos nos pertenecen a todas y todos por igual. Como ya digo, la violación de un derecho es un abuso de poder, y mientras más poder se tenga, entonces mayor es el peligro de abusar de él. Toda autoridad ejerce algún tipo de poder en la familia, en el trabajo, en la comunidad o en el país, y deberíamos tener muy presente que el poder es una oportunidad para servir, y no un instrumento de dominio o de abuso. Ahora bien, la creación de la cultura de paz
requiere anteponer valores, actitudes y comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y promuevan la igualdad, el bienestar, la distribución de la riqueza, muy importante, la identidad de los grupos o de las naciones sin recurrir a la violencia. Así, el compromiso de promover la justicia, denunciar la vulneración de derechos, combatir la impunidad, abre un camino de paz que nos lleva a la solidaridad en una dimensión social, política y económica, y liberadora. Como sabemos, nuestra realidad es adversa a esta propuesta. Vivimos en una cultura de violencia, de muerte. A diario estamos con noticias de que han asesinado, de que a los jóvenes son sospechosos de subversivos, ¿no es cierto?, solamente por el hecho de ser jóvenes. Entonces, toda esa mentalidad nos toca cambiarla, nos toca enfocar de otra manera. Se ve a la violencia como algo natural. Todo se resuelve por el uso de la fuerza, como si la fuerza fuera la única alternativa para enfrentar los problemas y las disputas. Estamos viendo que la fuerza puede acallar por un momento, pero si no se resuelven las causas de ese conflicto, las causas de esa situación violenta, entonces va a continuar. Podemos señalar algunos motivos para la cultura de violencia, como son el maltrato, la intolerancia, la falta de diálogo y el dejar que se pretenda resolver los conflictos mediante la violencia. Pero la violencia no resuelve nada. Una de las manifestaciones de violencia en nuestro país, que ha escalado a dimensiones alarmantes, es la violencia contra las mujeres. Es una violencia específica, producto de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Es decir, que la violencia contra la mujer se refiere al control que los hombres ejercen en función de un orden patriarcal. Nuestra sociedad es patriarcal. Y es un control sobre las mujeres, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus decisiones, con el objeto de mantenerlas sometidas. Ese es el abuso de poder, mantenerlas sometidas. Son relaciones de poder históricamente desiguales, que constituyen un ataque sistemático a la dignidad que sufre la mitad femenina de la población por razones de discriminación y subordinación, lo cual remite necesariamente al campo de los derechos humanos. No olvidemos que es obligación primordial del Estado garantizar el respeto de los derechos de toda ciudadana o ciudadano, y por lo tanto tiene la responsabilidad de combatir no solo expresiones de violencia contra las mujeres, sino también sus causas, es decir, todo tipo de discriminación y subordinación. Si queremos construir una cultura de paz, debemos desterrar esta lacerante realidad de violencia, que en muchos casos termina en femicidio. ¿Y qué es el femicidio? Pues el femicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos registra los
casos de femicidio a nivel nacional y junto con organizaciones de mujeres sistematizan la información y la difunden periódicamente con la finalidad de concienciar a la sociedad e incidir en la impunidad con la finalidad de incidir en la impunidad. Entonces ahora quiero presentarles uno de estos mapas que difundimos con cifras acerca de la violencia contra la mujer, el femicidio. Otra expresión de la cultura de violencia es la violencia ejercida contra los niños, pero muchas veces permanece oculta por el miedo. Los niños, por lo general, tienen miedo de denunciar los actos de violencia que sufren. Y los padres, que deberían proteger a sus hijos, en muchos casos permanecen en silencio, especialmente si la violencia la ejerce un miembro de la familia u otra persona que detenta poder. El miedo está relacionado también al estigma que con frecuencia va unido a las denuncias de violencia. En estos casos, el honor de la familia se coloca por encima de la seguridad y el bienestar de los niños, lo cual puede causar graves daños, algunas veces hasta suicidios. Ustedes han oído de casos de suicidios de jóvenes y hay que averiguar las causas, no solamente la tragedia de la muerte de un joven por suicidio, sino de las causas. De esto se ha trabajado muy poco. La aceptación social de la violencia es un factor igualmente importante. Tanto los niños como los agresores pueden aceptar la violencia física, sexual y psicológica como algo normal. La disciplina ejercida mediante castigos físicos y humillantes, la intimidación y el acoso sexual con frecuencia se perciben como algo normal, especialmente cuando no producen daños visibles, físicos o duraderos. Examinemos ahora la violencia que ocurre en los centros educativos. Esto va dirigido especialmente a ustedes, profesores, maestros. Las personas que trabajan en estos centros y los que las supervisan tienen el deber de proporcionar un ambiente de seguridad. Esto es importante. Muchas veces no le damos la importancia de vida que los niños se sientan seguros en los locales de enseñanza. Y también es importante impulsar su dignidad, raya derechos, y su desarrollo. Sin embargo, aún se registran actos de violencia como la utilización de castigos corporales o diversos castigos psicológicos crueles y humillantes, tanto como la violencia sexual y el acoso entre compañeros. La violencia en las escuelas también se manifiesta en peleas y acoso entre estudiantes en general. Se la considera como un problema de disciplina. No se le da mayor importancia y por ende no se va a las causas. El acoso a menudo está ligado a la discriminación contra estudiantes de familias pobres y al racismo frente a grupos marginados por su etnia o que tengan características personales especiales o algún tipo de discapacidad. De igual manera, las escuelas se ven afectadas. Ustedes seguramente han experimentado esto, como la situación de violencia en las comunidades, en su alrededor, afecta también a los centros educativos y a los estudiantes.
afectivas, especialmente en las relaciones con droga, que es una plaga que está afectando al país de una manera generando demasiada violencia. Es importante señalar que el hecho que el gobierno no promulgue y aplique normas que protejan a los estudiantes de la discriminación en forma explícita, esto favorece la violencia sexual y de género. Tenemos aquí un video. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, el impacto de la violencia en el sector educativo.
Ahora, pero los maestros, los profesores, la educación va mucho más allá de la transmisión de conocimientos, pues ustedes también contribuyen no solo al desarrollo emocional y cognitivo del niño, sino que desempeñan una función esencial en el desarrollo y las transformaciones de la sociedad. Eso debemos tenerlo muy presentes, que va más allá de sus tareas cotidianas, sino también cómo incidir en una transformación social, política y económica del país. La educación, los maestros, los profesores tienen un papel muy importante y deben de ver la manera de incidir positivamente en estos aspectos. A pesar de que lamentablemente algunos estudiantes son víctimas de violencia en el hogar, los maestros pueden inculcarles otra manera de ser, desarrollando comportamientos constructivos y no violentos y fomentando la relación de conflictos de forma pacífica. Dado que las causas de la violencia en los centros educativos son múltiples, para eliminarlas hay que plantear medidas que abarquen los diferentes aspectos e involucren a todos los miembros de la comunidad educativa. Los padres de familia, los líderes comunitarios y las instituciones deben trabajar conjuntamente con los estudiantes, los docentes, los administradores. Es que vemos ahí cómo tiene que ser una propuesta, una labor conjunta entre todos los sectores que tienen que ver con la formación de los niños y la transformación para mejorar un país. La educación es un punto clave. En resumen, el respeto de los derechos humanos garantiza la dignidad humana y las libertades fundamentales que son necesarias para que los estudiantes desarrollen todo su potencial. Además, sienta las bases de una cultura de paz. Esta jornada de esta semana es cómo ir construyendo, ya se ha dicho que es una construcción constante de esta cultura de paz, y que el respeto a las diferencias, que es vital para la prevención de la violencia. Ese es nuestro compromiso. Hemos venido reflexionando acerca de la necesidad de contribuir a la transformación social en nuestro país, lo cual, por otra manera de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, luchar por la vigencia de los derechos de todas y de todos. Vemos que la paz es una condición necesaria para el pleno desarrollo de las sociedades, pues implica el reconocimiento de la dignidad individual de sus miembros y la seguridad de que sus derechos sean respetados. No puede darse una cultura de paz sin la existencia de un diálogo que busque elementos comunes entre todas las partes, para que cada uno se sienta ser reconocido por la otra. El diálogo permite ir más allá de la coexistencia y alcanzar una convivencia pacífica. Dijimos al inicio, ir creando espacios de convivencia, y eso lo podemos hacer en cualquier lugar, tanto en la casa como en la escuela, como en la comunidad. Crear espacios de convivencia, de comprensión, de diálogo. Si van a haber problemas los tenemos todos y se presentan cotidianamente, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Con más violencia? Esa no es la solución. La solución es buscar una manera de dialogar, de llegar a algún tipo de consenso para el bien de todos y de todos.
Además, todas las sociedades son diversas por naturaleza y en ellas se manifiestan diferentes intereses y formas de pensar. No obstante, siempre existen diferentes formas de abordar la resolución de cualquier conflicto. Constatamos que la violencia nunca proporciona una solución real, en la medida que supone siempre vulnerar la dignidad de alguna de las partes. Entonces ahí no hay paz, ahí no hay cultura de paz, hay cultura de violencia. Solo mediante el diálogo, la concesión, se puede alcanzar soluciones que respeten nuestra integridad y que deriven en una convivencia pacífica. El compromiso con la paz implica la renuncia a la violencia como método para resolver los conflictos, como también la aceptación y el respeto de la diversidad. Esto es muy importante. Muchas veces los padres quieren que los niños piensen como ellos o hagan lo que ellos deciden. La autonomía, la dignidad de ese niño. Ese niño también tiene que tener su espacio para expresar lo que siente, lo que quiere y dialogar para apoyar al niño. No que aquí mando yo o aquí se hace lo que yo digo. Eso es violencia. El compromiso de la paz implica la renuncia a la violencia como método para la resolución de conflictos y la aceptación, como ya dije, del respeto a la diversidad. En la historia tenemos muchos ejemplos de que la no violencia es un camino sumamente efectivo para enfrentar las situaciones de injusticia, incluso ante agresiones violentas. La resistencia pacífica deslegitima al agresor, privándole de los argumentos que sustentan su acción violencia. Les priva al agresor de sus argumentos. Se queda sin piso. ¿Por qué? Porque yo no estoy respondiendo con violencia. Entonces, ¿de qué golpe estamos hablando? Como que yo no voy por ahí, no voy por responder con violencia. Yo tengo otra manera, una manera pacífica de encontrar un diálogo, de encontrar una solución conjunta. Por lo tanto, la resistencia pacífica es una fuerza moral insuperable, insuperable. Y ya tenemos, como digo, ejemplos en la historia. Ayer se hablaba de una cita de Gandhi, todos conocen a Gandhi, y todos los logros con una resistencia pacífica. Se enfrentaba sin armas, pero sí con el peso de un conglomerado muy grande que reclamaba sus derechos, pero de una manera pacífica. Otro ejemplo de esto lo tenemos ahora en las manifestaciones pacíficas en 60 universidades de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ellos están reclamando? Reclamando que cese la matanza, que cese el genocidio que se está dando en Gaza. Es decir, que es algo que nos afecta a todos y que la resolución no va por seguir exterminando a los palestinos. Eso es lo que se presenta, exterminarlos, porque es hacer tabla rasa de todas las construcciones, como hemos visto en los noticieros. Ya lleva más de 30.000, 35.000 muertos y muchísimos más afectados. No tienen dónde ir, los tienen peloteando de norte a sur, al centro, y les dicen que esas son zonas seguras, y a la vuelta de la esquina están bombardeando esas zonas. Es algo realmente demencial. Entonces, las universidades, comenzó en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ellos dijeron, esto es inhumano, esto no puede darse, tiene que haber un alto al fuego. Hay otras maneras de resolver ese conflicto. Entonces, pero de manera pacífica,
al gobierno, al presidente Biden, que tome medidas para el cese al fuego. Es la única salida por ahora para ir enfrentando el conflicto de otra manera, que va en último análisis al reconocimiento de este pueblo también de ser un Estado propio, no dominado por otro país, ¿no es cierto? Entonces, pero la resistencia, claro que también había al principio, es decir, esto fue creciendo y ya no saben qué hacer porque están a fin de año con todas las graduaciones y celebraciones de fin de año. Se han tenido que suspender en algunos lados. Algunos rectores han pedido la intervención de la policía, en fin, ha habido un poco de represión, pero los estudiantes no han usado la violencia. Esta es la fuerza moral de decir, de denunciar al genocidio, es algo importante. Entonces, ahí vemos en nuestros días cómo sí funciona la resistencia pacífica. Una sociedad donde predomina la cultura de paz es una sociedad donde se participa y se lucha activamente por la justicia para todos sus miembros. Un movimiento, la UNESCO, es una organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que plantea que la educación es la punta de lanza de las actividades de promoción de una cultura de paz. Ha concebido también y ha hecho muchos programas de cómo promover la cultura de paz en programas de educación, principios de acción favorables a los derechos humanos. Ha concebido también programas de educación para la paz y promueve la enseñanza y tolerancia de la no violencia. En el año 2000, las Naciones Unidas establecen un programa de acción para una cultura de paz y no violencia, la cual incluye los siguientes directrices: respetar la vida y la dignidad que hemos venido diciendo, de cada persona sin discriminación y sin prejuicio. Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más vulnerables, como son los niños y los adolescentes. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando la generosidad a fin de examinar la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando la escuela, la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, a la difamación y al rechazo al prójimo. Contribuir al desarrollo de la comunidad, es decir, no solamente su tarea está dentro de la escuela, va más allá, hacia la comunidad. Propiciando la plena participación de mujeres y el respeto de los principios democráticos con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. Promover el consumo responsable, esta es otra área y que felicito en esta jornada, que no se ven botellas plásticas, ¿no es cierto? Es decir, cómo de las diferentes maneras podemos contribuir a la no contaminación, al no violar los derechos de la naturaleza. Entonces, el consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta. No se logrará la paz sin el esfuerzo conjunto de cada una de nosotras y nosotros, tanto como los estados, por cumplir con esta responsabilidad. Entonces, la construcción de la paz está en nuestras manos. Gracias.